Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola! ¡Hola! Es que en el último episodio os habéis dado cuenta, que solo sabréis ya porque si lo habéis visto, que miramos ahí. Sí. Ahora tenemos la pantalla en otro sitio. Exacto. Entonces hemos mirado ahí muy conscientemente. Y de hecho tenemos papeles por todos los lados para ir aclarándonos, con lo cual no sé a dónde vamos a mirar. Es que hemos tenido problemas, pero aquí estamos. ¿Os habéis dado cuenta que el último reel, el del jueves... Bueno, Ay, si sí, seguís los exacto. reels, pues bueno, ha sido una cosa así, pero porque este va a ser el episodio más actual que grabamos. Exacto. Porque es jueves, os voy a decir el día, jueves 16 de mayo. ¿Vale? Hoy es lunes 20 de mayo. Exacto, y se va a publicar en nada en realidad. Escuchadme, o sea, va a ser... esto es... Bueno, me verán por primera vez con pelo corto. Paula tiene un pelo nuevo. Yo. Y hace calor. Sí. No, y es un tema que teníamos de hace bastante tiempo. Correcto. Se grabó en su momento, no se grabó bien y lo hemos retomado Y haciendo más apuntes. muy bien. Sí, la verdad Estamos es que muy creo que contentos. guay. Y además es un tema sobre el que tenemos experiencia. Exacto. Es algo que es lo que ha hecho que este podcast exista. Exacto. Un poco esta vida. Sí. También. Que es la amistad. Con lo cual creo que es interesante empezar porque creo que es algo evidente, pero Alfon y yo somos amigos, con lo cual este podcast, justo este capítulo, creo que se nos va a dar bien. ¿Te imaginas que no? A lo mejor es el menos visto. Que de repente dejamos de ser amigos. No. Después de tanto tiempo sería un poquito fuerte. Entonces queríamos ver cómo empezábamos. Sí que es verdad que lo vamos a relacionar mucho con series de televisión. Si ves que no vocalizo, tú me dices algo, vale. por favor. Eso es la lista. Con series de televisión, pero queríamos empezar contando un poco, porque al final sí que es cierto. Mira, voy a recordar una cosa. Vale. Hay varias cosas que me ha dicho mucha gente. Hay mucha gente que en mi vida, Paula y yo, pues al final somos amigos. Mis amigos conocen a Paula y yo conozco a los amigos de Paula. Exacto. Iba a decir, y yo conozco a Paula. Bueno, y muchas personas me han dicho muchas veces la suerte que tenemos de tenernos, que es una cosa que yo también Y de pienso. continuar. Y de continuar. Exacto. Y es una cosa muy bonita. Sí. Y hace unos años, en Fallas, Valencia, creo que eso es lo que voy a decir, estamos teniendo una conversación, Paula y yo, una noche, 5 de la mañana, con la gente joven de nuestra falla. Totalmente. Con gente joven, claro, nosotros ya no somos jóvenes. Gente muy, bueno, ahora esta gente ya es joven. Eso te iba a decir. Esta gente era muy joven. Ahora ya no es tan joven. Ahora, bueno, sí. ¿Y entonces nosotros qué? Nosotros, bueno, ¿qué? Bueno. Estamos en esa fase. Luego hablaremos de esa Sí. fase. Y nos dijeron una cosa muy bonita, Sí. una persona que fue... ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Lo quieres decir tú? No. Que fue que nuestra amistad había marcado su infancia. Sí. Y es bonito porque Es que bonito. seamos el ejemplo de alguien en la amistad, pues qué Sí. guay, ¿no? Y somos mucho más funcionales que las series de televisión. Mucho más. Entonces, tenéis que seguir un ejemplo, creo que somos la clave. Yo lo seguiría. Entonces, queríamos hablar un poco de cómo Sí. había sido nuestra amistad. Sí. Entonces- También creo que es importante que antes de empezarnos a meter de lleno, justo Alfon y yo estábamos planificando un poco qué decir o qué temas eran importantes y como siempre cada uno se divide un poco la faena para ver qué puntos podemos tocar y algo que me ha llamado la atención es que no hay casi material. O sea, no se habla sobre Es que es amistad. muy fuerte. Se habla de pareja, por suerte se habla cada vez más de amor propio, pero de vínculos de amistad, muy poco, y lo que se habla suele ser malo, en plan, red flags en la amistad. Entonces, bueno, pues creo que un poco como... Y creo que mucho de esa información que tenemos es series de televisión. Total. Y como hablaremos luego... Exacto. Que quizás no son un ejemplo claro de lo que supone una amistad. Entonces, me ha parecido curioso que siendo algo que ocupa mucho espacio de nuestra vida y que marca tanto en la vida de muchas personas... Fíjate que con tanto material audiovisual que nadie... Total, habla de esto. ¿Podríamos hacer algo? Yo no. Un podcast. Entonces, bueno, vamos a empezar por nuestra amistad Sí. y luego ya iremos tocando los puntos que creo que son importantes. La realidad es que Paula y yo nos conocemos de toda la vida. Toda la vida. Esto es una realidad. O sea, yo sé de la existencia de Paula Desde que nacimos desde que prácticamente. naciste. Sí. O sea, hay un vídeo que es muy chulo que cuando yo era pequeño, o sea, Sí. cuando Alfon venía- sale en la falla. Yo estoy en la falla. Paula y yo somos amigos de la falla, por cierto. Sí. O sea, de aquí en Valencia no vamos a empezar, si sois de fuera, no vamos a empezar a explicaros. Como una peña, una colla, una... Las fiestas de... Sí, esto de está claro, Valencia. pero sabéis que hay como comunidad. Bueno, en fin, el caso. Y hay un vídeo muy chulo que es en una ofrenda que en Valencia vamos los 19 de marzo. Sí. Bueno, 19 no sé, 18. 18 y 17 de marzo a llevar flores a la Sí. Virgen. Y hay una ofrenda que está haciendo mi hermana. Y yo estoy en la falla con mis abuelos. Y es del día que nací, ¿no? Y es el día que nació Paula. Pone Exacto. abajo el 18 de marzo de 1993. Curioso esto.
Entonces probablemente nos conozcamos desde el 94. Sí, exacto. No empezamos a ser amigos hasta el 2003, un poquito más tarde. 2003, sí. Que es cuando yo fuiste. Exacto. Tampoco vamos a entrar en explicaros qué es esto. Y desde entonces yo tenía 11, tú cumpliste 10. Exacto. Porque tiene 2 años menos que yo, Paula, pero hay un mes al año que solo es uno, que es de marzo a abril. Y algo para mí importante de nuestra amistad es que, bueno, en general las amistades que tenemos desde hace tanto tiempo, es muy difícil que vayamos de la mano como en las distintas etapas. Correcto. Y justo en nuestra amistad hemos conseguido equilibrarnos. Mucho equilibrio. Siempre. Sí que es cierto, y esto creo que es la parte clave, por supuesto, toda la adolescencia, Sí. con las diferencias que hay entre que somos Sí. personas distintas, obviamente, la llevamos muy de la mano. Y la década de los 20, sobre todo por X momentos que ahora hablaremos, la llevamos muy de la mano. Total. Creo que no ha sido hasta hace unos años que igual nuestra vida ha empezado a Sí. cambiar de etapa. Que aún así, Y aún algo así. que me resulta curioso es que cambiando de etapa hemos conseguido ir de la mano a pesar del cambio. Sí. Y que algo que quería comentar también en el podcast es que justo hablaba ayer con una paciente de que estamos en edades, me comentaba que tenía un grupo que a lo mejor iba de los 30 a los 36 años y que justo era como la etapa más compleja de todas porque era cuando más estaba notando diferencia en las distintas etapas de cada uno y eso me resulta interesante de Alfon y yo, que justo quizás ahora estamos en etapas muy Y diferentes. existe esa diferencia. Sí. Igual, o sea, quiero decir, y ahora es como cuando hablemos de todo el concepto de lo que tenemos en el podcast, es más fácil entenderlo. Pero creo que la realidad es que como hemos trabajado en nuestra amistad, Total. por eso hemos llegado a este punto en el Exacto. cual, quiero decir, para que os hagáis una idea, cuando yo tenía 20 años y Paula tenía 18, Paula empezó a salir con su segunda pareja. Exacto. Y yo con el primero. Y Lo dejamos prácticamente. es curioso porque, a ver, Paula y yo, me gusta mucho decir que somos amigos del barrio, pero es que nuestros exes También. vivían súper cerca. No se conocían, eso sí, en ese momento obviamente se conocieron. Y empezamos muy cerca, yo como que en un mes y Paula a los meses. Sí. Cuando yo lo dejé, a los meses lo dejó Paula. Exacto. Entonces como que hasta más o menos los 20 y medios, Sí. un poco antes, teníamos unas vidas muy... Parecidas. Sí, sí, muy, muy similares. Sí. O sea, vivíamos a 5 minutos, como que eso nos permitía, entre otras muchas cosas también. Total, mantener mucho la amistad. Cuando yo cumplo 25, bueno, casi con 26 me voy a vivir, bueno, ya me fui a vivir fuera. No sé. Ha habido etapas, pero sí. He vivido fuera. Sí. Bueno, 4 años solo. Y pese a eso, o sea, yo nunca he sentido No, como una desconexión. no. Así como con otras personas sentí la desconexión Sí, cuando me fui a vivir a total, Madrid, por supuesto, total. y cuando volví también. Pero nunca ha habido esa desconexión. Y sí que es cierto que una vez yo volví de Madrid, nuestras vidas eran un poco distintas porque el tiempo que yo estoy viviendo en Madrid, Claro. Paula se comprometió, luego hubo una pandemia mundial. Yo Anulamos la boda. cuando en fin, luego les casé. Cuando volví de Madrid yo estaba empezando una relación, Sí. tú ya tenías tu relación asentada, Claro. te ibas a comprometer, luego te casaste, los dos teníamos un trabajo fijo, Claro. bueno, luego de repente mi vida hizo pum, ya no tenía novio, ya no tenía trabajo, en fin, estoy bien. Y aún así es curioso porque creo que, y aquí no nos voy a quitar méritos porque creo No, que hemos los hecho tenemos, un trabajo. pero creo que también ha ayudado a lo mejor también nuestros propios procesos y Claro, irnos por conociendo, creo que ha ayudado mucho a que en ese punto seguimos muy de la mano, entonces creo que eso favorece Sí, mucho. porque fíjate que yo siempre digo mucho que yo tengo 2 grupos de amigos, ¿no? O sea, no 2 grupos de amigos, tengo amigos separados, los puedo separar en 2 categorías. Mis amigos que están casándose, teniendo hijos, toda esta cosa súper... Y luego mis amigos que están Sí. en plan, pues no sé, de repente no tengo trabajo, de repente me voy a ir a otro sitio, de repente lo acabo de dejar con quien estoy saliendo y ahora tengo un rollo de no sé cuántos. Y como en ese caso sí que veo mucho esa diferencia y yo jamás me había posicionado, quizá porque sí que es cierto que hasta hace Claro. 2 años yo me sentía un poco más En el otro punto. en este claro. caso. Estoy muy aquí. Pero nunca me había dado tanta cuenta de que efectivamente ahora mismo nuestras vidas no pueden ser Más distintas. más distintas y se me hace raro. Total, Eso es. que es fuerte, que es fuerte. Sí. Así Entonces, que bueno, después comenzando con esto, bueno, creo que es importante que saquemos este tema
porque al igual como estamos viendo un ejemplo de amistad real, funcional, que has seguido durante el tiempo, qué curioso que es que mucho del impacto que hay en la vida de las personas son las rupturas y los duelos con las amistades, que al igual como una amistad puede salir bien, que aunque hayan cambios en las etapas sigamos de la mano, hay muchos vínculos de amistad que no, y es muy doloroso, prácticamente como un vínculo de una relación. Alfon y yo, que tenemos vínculos en común que ya no están, y luego vínculos por separado que ya no están, ha sido un impacto muy importante en nuestra vida, y es algo que quizás el duelo de amistad no se habla tanto como el resto de duelos, cuando pueden ser duelos muy muy dolorosos. Justo lo que comentaba de la paciente que había tenido, me comentaba que estaba haciendo parte del duelo o sobre todo reubicando a distintos amigos. Como siempre vamos a hablar un poco de la escala de grises porque creo que es importante. Es que es lo más importante, David. Justo me comentaba esta chica que había tenido muchas amistades que, entendiendo por blanco el momento de más unión en la amistad y entendiendo por momento negro como el momento más que está desvinculada a la amistad, hay una escala de grises de por medio, ¿no? Y esta chica me comentaba, y yo estaba totalmente de acuerdo con ella, que era mucho más fácil que en los distintos cambios que da la vida y en las distintas etapas que vivimos de forma individual, una persona que ha estado en la parte como más negra, es decir, más desvinculada, de alguna forma volvemos a coincidir más con esa amistad y empezamos a compartir más, empezamos a tener más cosas en común, me siento segura en el vínculo, pues que esa amistad que está en ese terreno negro pase poco a poco a una escala de grises, que una amistad que ha estado en el punto más blanco, más íntimo de la relación, de repente empiece a tener que movilizarse hacia una escala de grises porque, pues bueno, quizás en una etapa distinta pues han surgido problemas o al estar en etapas distintas se hacen notar habilidades o capacidades que no hay para poder mantener el vínculo. Entonces, es verdad que creo que a lo largo de la vida vamos reubicando constantemente relaciones. Y esto es muy curioso porque en general, cuando estamos en una etapa parecida, ponemos expectativas muy buenas sobre esa relación. Me voy a sentir acompañada siempre, esta persona puedo confiar constantemente, me siento sostenida, me siento escuchada, pero muchas veces cuando hay etapas distintas en las propias personas, de repente esas habilidades ya no están. Entonces, qué doloroso es hacer un reajuste de realidad. Vale, esta persona que era tan importante para mí y que compartíamos tanto, pues quizás ahora no encajan esas expectativas que yo tenía, me toca reajustar a la realidad y decidir reubicarla en función de qué necesito yo y cuánto daño me hace mantener el vínculo si realmente veo que no encajamos. Entonces, es doloroso pasar del blanco, para mí, mucho más doloroso pasar del blanco a esa escala de grises que pasar de la parte negra a esa escala de grises. Claro, porque al final ha habido, yo creo que una vinculación mayor, entonces cuando tienes que desvincular, yo lo pienso las veces que... Creo que pasa con mucha gente, ¿no? Al final hay veces que hay amigos que dejan de ser amigos porque pasan cosas o a veces la vida pasa... Pues fíjate, al final yo sí que siento que porque me fui a vivir a Madrid, pero igual si me hubiera ido más lejos mucho más tiempo, mi vida sería distinta y habría amigos que no estarían ahí de la misma manera. Pero, o sea, quiero decir, entiendo lo que dices, al final no es lo mismo, o sea, es muy bonito si hay una persona con la que tienes un vínculo no muy cercano, pero que tal, que luego de repente se haga más cercano, es muy chulo. Cuando de repente desvinculas es como... un mini duelo, aunque sea una forma de reubicar, pero no. Y qué poco se habla, porque fíjate, bueno, tú yo creo que en el episodio de duelos sí que hablamos de duelo con amistad, pero tampoco profundizamos mucho. Y es un duelo, o sea, vamos a pensar, por ejemplo, desde que acabas el colegio hasta hoy, que tenemos 31 y 33 años. Acabas pasando por un montón de duelos. ¿Cuánta gente de la que eran amigos nuestros, muy amigos, muy cercanos, ya no están en nuestra vida? Total. Y ha habido grandes discusiones y grandes enfados que puedes identificar como con esta persona me pasó esto y es un duelo muy gordo, pero al menos sabes lo que ha pasado. Hay tanta gente que poco a poco vas reubicándote porque no... ¿Dónde te meto? Eso es. Pues de repente te voy a meter aquí, que es claro.
Y es que al final los vínculos de amistad tienen acuerdos y reglas como los vínculos de pareja. Lo que pasa es que, pues eso, reglas no escritas que de repente en un momento determinado se rompen esas reglas o se rompen esos acuerdos. Y que no tiene hay. que ser, quiero decir, hablamos de reglas y suena como algo súper, que ha No, pasado claro. algo muy gordo. No, para a veces nada, simplemente claro. es que esa persona no está disponible para ti, Claro, o esa ya no persona está ese tiene equilibrio, claro. Eso tiene es. otras prioridades, o tiene, Eso es. o, pues lo que hemos dicho de las etapas, está en otra etapa de su vida y en ese punto pues no estáis regulados, entonces Total. ¿cómo te vas a meter? Y yo creo que esto parte del asunto, que además íbamos a empezar hablando de esto y se me ha ido por completo. Las series. Las series. Creo que la realidad es que las series te ubican, que, o sea, por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos, ¿no? Vamos a hablar de Gossip Girl como serie de amigos Vale. que es en su adolescencia. Vale, Etapa de los 20-ish, podemos poner Friends. perfecto. Eh, y Valeria quizás un poquito más hacia Valeria un adelante. poquito hacia los 30 y ya 30-40 Sexo en Nueva York. Perfecto. ¿Te parece? Muy bien, muy guay. ¿Cómo es posible que en todas estas etapas todos tus amigos estén en el mismo punto? Todo el rato. Es que incluso las chicas Ay. de Sexo en Nueva York, que fíjate que pues de Etapas repente de- sí. Charlotte se casa, luego se divorcia, Miranda tiene un bebé, Harry y Samantha Sí, pero a están pesar de bien. todo, Pero ellas siempre están disponibles. O por ejemplo, para escuchar los audiopodcasts de Valeria. Todas O sea, tienen un Todas rato. tienen, 16 minutos de esto que, jolín, ojo, siempre que sea una emergencia, pues está bien Claro, poder pero es que estar. Valeria pero no eso es un cuenta constante, porque esa exacto. chica es más pesada. Entonces, claro, y es verdad que yo creo que nos refleje, o sea, al final, que la sociedad todo el rato estemos viendo eso, hace que todo el rato te compares y digas, la leche, qué vínculos tengo yo, y eso es muy doloroso también, porque, No, que interpretes que si tu amigo está en una etapa distinta a la tuya, total, pues igual no podemos ser amigos. Y esto a mí, o sea, yo lo he Ya. escuchado de gente cercana Ya. a mí muchas veces, no, es que se ha casado. Y, pero porque creo Escucha, que si la yo- sociedad es mucho de blancos o negros, claro. y entonces ya no estás en blanco, te paso a negro, y eso es, jolín, al final, para mí hay muchos tipos de amistades, y no es lo mismo que a lo mejor yo quiera quedar contigo para algo, que a lo mejor quede con otra persona para otra cosa, o sea, jolín, es que tendemos mucho a lo que tú has dicho, hay un cambio de etapa, te paso a negro y ya está. Pero es que me parece, o sea, quiero decir, basando por mi propia experiencia, yo, nuestro grupo de amigos al que Sí, pertenecemos, sí. ahora mismo soy la única persona desparejada y solo quedamos por casar, obviamente yo, y otra persona. Exacto. Salud. A esa otra persona. Que tiene novia. Sí. Iba a decir, no, no hay problema. Bueno, el caso. Y no me siento desconectado. Total. Y fíjate que Guille y Claudia tienen dos Muy hijos bien. ahora mismo. Sauri y Lorena tienen un perro. Cuando nos vemos, no sé, yo nunca me he sentido Ya, total. excluido. Sí, Quizá porque en su momento he tenido parejas y entonces... sí. No, en realidad es curioso. No sé pero si es porque- que lo hacemos muy bien. Puede ser, ¿eh? Creo que al menos hay un tipo de comunicación verbal y no verbal que hace que nos integremos mucho los unos con los otros. Y es parte también de lo que quería hablar, que para mí algo fundamental en una relación, en cualquier tipo de relación, es la comunicación. Importantísimo. Importantísimo. Y esto va de la mano a... Leía en algunos artículos que ponía que las amistades buenas son las que no se discuten, que no hay ningún conflicto, y era como, a ver, para mí lo importante es cómo se resuelve ese conflicto, o cómo yo, si me estoy sintiendo de alguna forma, voy a tener esa sinceridad para poder decírtelo y para ver cómo lo conseguimos arreglar, ¿no? Entonces creo que han ido ocurriendo momentos en los que nos hemos podido sentir así WhatsApp, pero siempre hemos hecho por hablarlo y por gestionarlo. Y que es una cosa muy chula porque al final sí que es cierto que Paula y yo nos conocemos, como ya hemos dicho, somos amigos desde los 11 años. Y entonces eso ha hecho que como al final creces con una persona, Claro. vas viendo a esa persona y no, las cosas no te vienen de nuevo. Claro, exacto. Es decir, como tú reaccionas a las cosas o como yo reacciono a las Lo cosas, sabemos. no es como que de repente Me va a sorprender. esta persona que es tremendamente entusiasta cuando sucede algo y yo que me quedo paralizado, yo diga, uy, ¿por qué es tan entusiasta de repente? No me va a pasar. Pero hay una cosa que es muy chula y a mí que me ha pasado cuando me fui a vivir a Madrid por trabajo, conocí a mucha gente, hice muchos amigos, es muy interesante ver cómo se desarrollan las amistades cuando tienes esa edad. Exacto. Y cómo vas viendo cómo Sí, la gente, total. cómo comunica, Sí. cómo te responsabilizan de cosas o te hacen responsable no en plan mal, sino Sí.
Alfon, es que a mí estas cosas no me gustan. Y tú piensas, ostras, yo esto con Paula lo he aprendido un poco como aprendes un idioma, claro. tu lengua materna, ¿sabes? O sea, al final yo no he tenido que estudiar. No he estudiado la Paula sí, fue chico. Pero con otras personas es muy interesante eso que dices. Total. Y al final forma parte de la comunicación verbal y no verbal. Total. Que muchas veces no es solamente obligatorio que la gente te lo explique. Claro. Nosotros porque, aparte del podcast, como hemos dicho muchas veces, tenemos conversaciones de normal. Claro. Pero la gente generalmente no siempre... Y creo que también es responsabilidad tuya decir, ay, a esta persona esto no le... Esto... No. Sí. Y cómo la gente va evolucionando. Claro, e ir leyendo un poco a la persona también. Pero yo creo que también eso es parte de las habilidades sociales que tenemos cada uno, ¿no? Sí. Hay algo que creo que es importante y es que hablaban en varios artículos que estaba leyendo de puntos que era importante en una amistad, y cuando los estaba escribiendo me venían como varios vínculos a la cabeza. Evidentemente el primer vínculo que me venía era Alfon, porque estábamos aquí los dos apuntando, pero que creo que es interesante como para que nos los cuestionemos. Y es verdad que es difícil que dos personas que acaban siendo de dos mundos distintos, porque al final cada uno es como es y tiene su propio mundo interno, acaben encajando también, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de los distintos puntos, y es que ver si en esa amistad tenemos confianza y nos sentimos apoyados. Creo que para mí es fundamental. Lo sentimos. Parece que nos estemos como casando. Me ha encantado. Vale, sinceridad, pero no sincericidio. Creo que al final los dos sabemos leer muy bien cuándo podemos y cuándo no podemos en ese momento darnos caña en ese punto. Fidelidad en cuanto a saber que... Claro. Y sobre todo reciprocidad y equilibrio, que lo hay, ¿no? Entonces, para mí, al final, una amistad y un vínculo sano es poder ser quien eres sin miedo al juicio, porque yo he vivido en relaciones en las que sí que he sentido que estaba forzándome constantemente a encajar. Justo el otro día en terapia lo hablaba con mi psicólogo. Sí. Por X, estábamos hablando de X cosas, y dijo, hay muchas veces que tendemos a idealizar a una persona. Total. Y queremos ser esa persona. Y queremos que esa persona nos acepte y nos valore y nos valide y como que nos recoja de esa manera, y estamos haciendo un esfuerzo excesivísimo. Claro. Sin pararnos a pensar si esa persona, para empezar, nos va a querer recoger, o sea... Y acabamos perdiendo también la identidad nuestra, ¿sabes? Que eso es lo doloroso, que ¿no? creo que es un poco lo que pasa en las series de televisión, volviendo al tema, ¿no? Al final, había una cosa muy interesante que pasa, sobre todo en Gossip Girl, que es una serie de la que queríamos hablar, como verdaderamente ellas dos, particularmente Blair al principio, como que ella necesita esa validación de Serena. Bueno, si no habéis visto Gossip Girl, no pasa nada, ¿vale? Como decimos siempre, no es necesario. Claro, es para comentarlo un poco por encima. Claro, pero Gossip Girl pues va de gente rica en Nueva York, y las protagonistas son Blair, Walter y Serena Van der Woodsen, que son las más mejores amigas. Pero qué amistad más disfuncional. Es pésima. Y que además ambas, fíjate que incluso hacen por encajarla una por la otra, perdiendo la identidad. Todo el rato, todo es como, cada vez que discuten, sí, creo que siempre es como, hemos discutido, ¿qué puedo hacer para que me perdone renunciando a ser yo? Total. Eso es básicamente su manera de resolverlo. De ambas, ¿eh? De ambas. Es muy fuerte. Sí, porque te podría dar la sensación de que como Serena es un poquito más, wow, chachi, no me importa. Pero para nada, también encaja, o sea, quiere encajar todo el rato perdiéndose a sí misma, o sea, es fuerte. Y lo íbamos a relacionar también, que creo que es interesante, si no lo habéis oído, creo que es el buen momento para parar, ir y luego retomar, que al final, igual como en una relación de pareja, tenemos que valorar qué ingredientes queremos en nuestra receta de escoger pareja, creo que en una amistad también es importante planteárnoslo. O sobre todo, porque al final las amistades van surgiendo en las distintas etapas de nuestra vida, al menos ir viendo, porque esa lista puede ir cambiando, es decir, a lo mejor en la infancia, claro, a lo mejor en la infancia queremos una serie de básicos en la amistad muy distintos a los que queremos quizás en la etapa adulta, ¿no? Pero ver un poco cómo va encajando esas amistades en esa receta, porque creo que al final las amistades son los vínculos que elegimos constantemente para ser nuestro apoyo. Entonces, qué mejor que hacer una elección consciente de quién queremos tener a nuestro lado. Y creo que esto te ayuda. Yo no puedo imaginarme, quiero decir, antes hablábamos de los duelos, yo no querría imaginarme una vida
en la cual estar en un punto en el cual digo, ostras, ¿en quién puedo recurrir? Total. Y no porque no haya gente, que es donde está la clave, sino porque los ingredientes no son los correctos. Total. Es decir, cuando de repente, muchas veces decimos, no sabes que tienes a gente hasta que de repente te pasa algo muy malo. No creo que sea el caso, porque yo, cuando me pasan cosas buenas, me encanta compartirlo y hacerlo más todo. Te lo iba a decir, para mí es súper importante que me sepan acompañar en un momento bueno, ¿eh? Que está muy bien, gracias a la gente, obviamente cuando estás mal lo valoras muchísimo porque dices, gracias. Pero estamos en las mismas, cuando te pasa algo bueno, por ejemplo, yo cuando... Y también no hemos hablado de mi libro en este episodio. Ojo, y justo va mucho de amistad. Cuando publiqué el libro, creo que una de las cosas más chulas es... Quiero decir, no utilizar a las personas como tablón de anuncios, como, he publicado un libro. No, el saber que las personas van a tener ese momento de... Ostras, qué guay, porque esto te está pasando a ti, que es una cosa que llevas años queriendo hacer, que es el sueño de tu vida, que Eso es la clave. Para mí, o sea, y es que además creo que es más difícil, fíjate lo que voy a decir, acompañar en la alegría muchísimo más que acompañar en la tristeza. Ojo que acompañar en la tristeza tienes que saber sostener, tienes que saber acompañar, no juzgar, ¿no? Ser compasivo con esta persona. Pero acompañar en la alegría, yo creo que mucha gente también te demuestra cuánto te acompaña en ese sentimiento de orgullo y eso es importante. Para mí en una amistad sería prácticamente fundamental ambas partes. Acabo de darme cuenta, pensando en mi libro, que creo que he hecho un Friends. Y todos los personajes en la misma etapa, en el mismo momento. Pero con distintas cosas. Gracias. Claro. Haciendo críticas de mi libro, no comprarlo. Claro. Mucho jaleo en Amazon, a la verdad. Y creo que en el libro, gracias un poco, yo creo que y te lo dije en su momento, gracias a su proceso, creo que son personajes muy construidos y que creo que hablan mucho de a lo mejor teniendo problemas distintos, cómo lo van gestionando. O sea que creo que es una representación bien. Amazon. Luego, algo importante también a comentar es que es verdad que hay muchas veces que tenemos grupos muy grandes de amistades, y es como que nos podemos sentir solos igualmente, ¿no? Y es fundamental que entendamos que dentro de un grupo grande es importante también tener subgrupos de gente o de vínculos con los que te sientes más afín, y esto es totalmente normal. En un grupo grande nunca nos vamos a poder vincular a todos por igual. Y se habla mucho, y esto es algo que todos tenemos, grupos de WhatsApp dentro de grupos Total. Y eso es lo lógico. Fíjate que, por ejemplo, eso lo veo muy representativo en Friends y creo que es guay, porque al final sí que hay... Creo, a ver, no es porque sea yo la persona más fan, que lo soy, como tú bien sabes, pero creo que es posible que en Friends esté mucho mejor planteado que en otras series. La amistad. Total. Hablamos de una cosa de grupo, y creo que y ahí es el problema de las series. Todos queremos tener ese grupo perfecto. Claro, que eso te iba a decir. Mira, Friends hay un punto que Pero ¿es culpa de Friends o la gente lo ha cogido para intentar... Porque se ha idealizado la amistad por culpa de Friends? O sea, ¿crees que Friends ha hecho una idealización de una amistad superficial en la cual hay que tener una cantidad de amigos, que cada uno sea distinto, todos jugamos a lo de ¿tú quién eres en Friends? ¿Tú quién eres en Nueva York? ¿Tú quién eres en Valeria? Espero que nadie quiera ser nadie, ¿por qué? Creo que simplemente hay que poder ser consciente de cómo me afecta una serie en un momento de mi vida X. Y desde esa parte responsabilizarnos y ser consciente de que el ser humano siente y no es infalible, y que si en algún momento una serie nos genera, pero una serie, redes sociales, nos genera malestar, quizás primero podemos, no mirar esa serie, preguntarse, cuestionarse, sanarse, porque hay veces que nos queremos exponer de más a esto no me tiene que afectar. Bueno, es que a lo mejor estás en un momento delicado, vulnerable, y es súper válido que te afecte. Entonces, creo que hay que tener mucha toma de conciencia cuando vemos algo que nos chirría o que nos conecta con algo, que es totalmente válido que nos conecte y que tengamos que tomar un poquito de distancia. Entonces creo que Friends puede ser esa serie de referencia en cuanto a... Esto es lo que tiene que ser las amistades. Exacto. Y al final creo que ha generado... A ver, no quiero culpar a Friends porque me pone triste. Porque ya sabe todo el mundo que yo... Bueno, todo el mundo. Hola. Amo. He visto 100.000. Bueno, en fin.
Pero hemos generado, o sea, han generado en muchas ocasiones, y yo lo veo mucho en el mundo, esta superficialidad de las amistades, que creo que luego choca con lo que he dicho antes, ¿no? Vale, pero esta amistad que tú has creado tan bonita, que haces unas fotos muy chulas de son mis amigos, mi persona vitamina y todas estas cosas, vale. Yo, para empezar, jamás llamaría a Paula mi persona vitamina, pero porque me parece esto de la vitamina la naranja. Pero bueno, toda esta superficialidad de tenemos que ser amigos y tener muchos amigos y que parezca que somos muy amigos y que nos lo pasamos súper bien y que todos vamos a una... Esto puede ser muy cansado. Totalmente. Y completamente irreal. Eso es. De hecho, parte de lo que, y creo que es un tema importante, creo que a medida que maduramos, a medida que crecemos, a medida que aprendemos, creo que la mayor parte de la población está de acuerdo que más vale menos cantidad de amigos, pero con más profundidad en la relación, que mayor cantidad de amigos y más amigos de la foto y correcto. Ya está. Pues gracias, porque no lo estaba diciendo. Tal cual. Entonces, pero porque además creo que en la medida que crecemos y tenemos muchas responsabilidades, o tenemos trabajo, las vidas van más aceleradas, o tenemos agendas interminables, el ser humano tiene una batería. Claro. Y un espacio. Claro, y que al final lo social es maravilloso y nos da algo súper gratificante, pero no deja de ser una demanda de energía porque tú estás haciendo cosas. Entonces, es normal que a veces quieras vincularte con menos personas, pero que esas personas te aporten, que vincularte con un montón de gente y llegar a casa arrastrándote por los suelos porque la batería se ha acabado. Y porque al final tampoco vas a poder dar a ese vínculo muy bien, Alfonso, esa importancia. Totalmente. Quiero decir, al final estás empeñado en... Total. Partes. Es como, vale, ¿y cómo estás llevando? Sí. Y creo que... o sea, lo que hemos dicho, creo que se habla poco de amistad. Sí. Creo que se profundiza poco en la amistad y al final pasan estas cosas. Eso es. Que verdaderamente no le estamos dando. Se habla mucho lo de los amigos son la familia que escoges, ¿vale? Si realmente es la familia que escoges, vamos a cuidarla. Escoge conscientemente, claro. ¿no? Y vamos a darle el lugar Exacto. que se merece. Es decir, si los amigos son tan importantes Total. como estáis diciendo, ¿por qué no estás trabajando en tus amistades? Eso es. Y es que y lo decimos siempre y lo digo siempre, sí. Es un trabajo, pero es que es un trabajo placentero. A mí eso no me es, supone al final, un problema. No, y que al final te da una serie de beneficios que te merece la pena. O sea, de hecho, justo iba a decir beneficios que creo que son importantes de la amistad y que por eso creo que merece la pena tener esas amistades bien cuidadas. Las amistades nos permiten sentirnos queridos y cuidados, nos permite sentirnos útiles, valiosos e importantes. Es decir, al final conforman gran parte de la autoestima de una persona. Ayudan también a ir construyendo tu identidad personal gracias a vincularte con distintas personas y poder ver quién eres tú. Hace que desarrollemos empatía, que desarrollemos flexibilidad y sobre todo también que desarrollemos pensamiento crítico. O sea, a mí me encanta con Alfon contarnos distintas cosas de nuestros propios aprendizajes, porque al final su aprendizaje me hace conectar con el mío, ponerme en duda, cuestionarme y creo que eso también es parte del beneficio de la amistad, desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, creo que la amistad aporta tantas cosas que creo que es importante darle la importancia que debe de tener. Y creo que los seres humanos en general no nos preguntamos qué es para nosotros ser un buen amigo. Y creo que eso es fundamental, porque creo que algo que nos aporta tantas cosas buenas, creo que es importante preguntarnos primero eso, porque a mí me ha ido cambiando mucho ese concepto. Cuando yo no tenía totalmente construida, y bueno, creo que esto es un camino constante, ¿no? Pero cuando quizás mi autoestima fluctuaba mucho más, es verdad que yo creo que siempre era, para mí ser un buen amigo es el que está a todo 24/7 y para mí ese concepto ha cambiado muchísimo. Es que cuando esté pueda estar presente, pueda dar esa parte que creo que mi amigo necesita. Entonces, creo que es importante que nos lo cuestionemos para ver de dónde nos viene la creencia y la construcción de lo que hemos hecho y si hace falta reconstruir de nuevo qué es lo que nosotros consideramos por ser un buen amigo. Que es lo mismo que hemos hablado con pareja. Todo es fluctuante y todo es cambiable y todo es adaptable, y que lo que tú y yo necesitábamos cuando teníamos 18 años e íbamos a la azotea de casa de tus padres a tomar el sol, que no teníamos me ha venido a la cabeza antes ese momento. No es lo mismo que necesitamos ahora. Total. Y lo que necesitamos en ese momento no es lo mismo que lo que a lo mejor necesitamos ahora o lo que haya pasado hace 2 meses.
es cambiante, pero eso que has Total. dicho creo que es muy importante que entendemos qué amigo. Eso es. Sobre todo qué amigo quiero ser yo, porque así vas a entender qué amigo vas a querer tú. Muy bien. muy Y bien, vas a Alfa. ser una persona responsable con tus Eso amistades, es. porque no vas a exigir a la gente cosas que luego tú serías incapaz de dar. Total. Es como que muchas veces los amigos ponemos eso. Pasa lo mismo que en las parejas, es que es tal cual. Es que quiero que mi amigo sepa, o mi amigo debería saber. Pero porque muchas veces proyectamos nuestras propias habilidades. Exactamente. Es decir, si yo, por ejemplo, soy muy exigente conmigo misma, entonces me exijo una empatía brutal, inconscientemente la autoexigencia tiene doble vía. Claro. Entonces es muy probable que si yo a mí me exijo esto, acabe exigiéndolo en la otra persona, ¿no? Y al final estoy poniendo capacidades a la otra persona que quizás no tiene, o habilidades que no tiene, ¿no? Y entonces acabo enfadándome conmigo, enfadándome con él. Entonces es bueno que hagamos esos reajustes de realidad que nos permiten ver, vale, dentro de las capacidades que tiene esta persona, cómo me vinculo con él. Entonces creo que eso es importante, porque la exigencia yo creo que en la amistad eso también hace Sí, creo que al mucho. final en las series, y sobre todo, fíjate, lo estaba pensando ahora, las series que vemos ahora, véase Valeria. Sí. Es que no puedo parar. Como son más breves, Sí. tienen que condensar más las cosas, Claro. por lo tanto se profundiza mucho menos en la Total, amistad. total. Obviamente si ves Friends, sí que había momentos, yo recuerdo momentos en los que, por ejemplo, Phoebe le puede decir a Ross, esto me molesta, Sí. o esto no me gusta. Sí. Y creo que también como había más tiempo y la serie realmente, pues se llama Friends, entonces iba sobre ser amigos. Pues había más tiempo para profundizar en ver estas cosas, cosas, sí. ¿no? Pero ahora todo lo que vemos es como en Valeria son cuatro Acelerado. amigas. Y es acelerado. Son cuatro amigas que son amigas. Bueno, ellos lo dicen ellas. Pero verdaderamente no está esa profundidad Total. de yo entender cómo es otra persona, cómo me puedo vincular, qué necesitas, qué te hace falta. Por ejemplo, hay una serie que está muy bien, os la recomiendo, Girls, HBO. No lo he visto. Fantasía. A ver, es bien. La llamaron la Sexo Nueva York de los Millennials. Vale. Y de una manera, en algunas ocasiones, un poco exagerada, te hablan de una vinculación de unas personas, son cuatro amigas, cada una de su padre y de su madre. No Vale. he visto personas más disfuncionales y más, pero que verdaderamente hay una realidad a la hora de decir, y sobre todo, como acaba la serie, que no voy a decirlo, esta persona, ¿quién es? ¿Por qué está en mi vida? O por qué. Creo que es muy chula en el sentido, igual deberías verla, fíjate. Te lo iba a decir, me Yo creo que está hay muchas generando series y nunca curiosidad. te la he recomendado, es que tiene tiempo ya. Girls, HBO, ¿tenéis HBO? Sí. Vale. Vale. Pero creo que es eso, o sea, creo que es bueno que viendo las series tengamos pensamiento crítico hacia las series y que quizás valoremos toda la información que tenemos. Y bueno, yo creo que ya por último, si no se nos olvida nada... Es que ves muy bien de lejos. ¿El qué? Que ves muy bien. No, pero solo veo lo mío. Pero no estás viendo el tiempo. El tiempo sí. Creo que es importante, siempre, yo creo que en ambos procesos terapéuticos, tanto en el tuyo como en el mío, yo creo que nos han mandado muchas cartas. Muchas. Podría hacer un Cartas de despedida, de todo. Todo. Entonces, creo que os vamos a mandar un ejercicio que Hacerlo. que es una carta de agradecimiento. A mí antes el agradecimiento era como, que es súper, y para nada tiene por qué ser superficial, es decir, un agradecimiento nos ayuda a tomar conciencia. Claro, pero un agradecimiento real. ¿no? Real, claro. Gracias por estar ahí. No. Por Y muchos sino años ser más. consciente de lo que implica esa persona en tu vida. Entonces creo que es importante, si luego le queremos dar esa carta a la persona o no, pues ya lo que queramos, ¿no? Pero creo que nos ayudará a tomar conciencia de ese vínculo o de esos vínculos que realmente nos han acompañado durante X tiempo, más o menos, pero que a día de hoy forman ese vínculo sanador en el que nos permitimos ser sostenidos, dar, recibir y que haya ese equilibrio en el que no me siento juzgado y me permito ser yo. Y ojo, si a lo mejor no hay ningún vínculo así, no pasa nada, quizás puede ser dentro de tu propia familia haber un vínculo tipo amistad o dentro de nuestra, para mí, parte de lo importante en una pareja es tener ese vínculo de amistad también. Entonces, bueno, no pasa nada si no nos viene nadie a la cabeza y también quizás es un momento de plantearme, pues oye, voy a construir qué es lo que me gustaría tener de una amistad y que siempre estamos a tiempo de conocer a gente que quizás estaba en ese punto negro y que moverlo un poco hacia esa Y escala no de pasa grises. nada por recuperar a Eso gente. es. A cualquier edad se pueden hacer amigos. Eso es. A ver, he de decir que a veces es complejo y es normal. distinto porque, porque sí. no es lo mismo, porque no se busca, ¿no? Claro. Porque al final los buscas en otro momento. Claro. Pero
Pero es lo que dices, darte a ti ese momento de Total. decir, voy a pensar en esta persona, que muchas veces es como que damos a las personas por sentado y por Eso hecho de es. que van a estar ahí siempre, etcétera, etcétera, y a poder agradecer, aunque no os lo vayas a decir, aunque lo vayas a hacer Exacto. tú, también te va a hacer conectar mucho con Eso es. qué quiero, qué necesito, Eso hacer es. tu macedoniano de Sí. receta. Pero se entiende, se entiende. La fruta está muy rica. Hacer tu propia receta te hace valorar mucho más a la gente. Exacto. Y nada, Pues hasta aquí, yo creo que hemos hablado de Sí. todo. Hemos hablado de ser amigos, una cosa que está bien, es bonito, lo recomendamos. así que nada, nos vemos en el siguiente podcast, que tenemos varios temas pendientes. A ver si nos ponemos a tope. Pues nada, un besito a todos. Chao, chao.